Como decía anteriormente, pasaban por el parque cargadas de maíz, de comida. No volvieron a pasar cargadas con este tipo de productos porque lo que pasaba ya era marihuana en todas las bestias. Cantidades de marihuana que llevaban a sitios de recolección donde las personas que compraban la marihuana almacenaban y compactaban esta hierba maléfica. Los alimentos se encarecieron totalmente hasta el punto de que, mejor dicho, no existían alimentos, no existía yuca maíz porque tocaba traerla desde Turbo, Antioquia, apartado a unos precios grandísimos. Para un ejemplo, un huevo en ese momento de gallina, en ese momento que era un producto de primera necesidad, costaba 100 pesos. Ese huevo se cogió un valor de 300, se triplicó. Una gallina que se conseguía en 20 pesos ya tocaba dar 100 pesos por ella. Hablando, no recuerdo la moneda, qué valor tenía en ese momento. Y lo más triste fue la violencia, el hecho de llegar grupos como el ejército, como la Policía Nacional, los paras, la guerrilla. O sea, no se podía hablar con nadie porque daba miedo. Esas personas que de pronto hablaban de determinado grupo, los mataban, o si se veían hablando con alguien de pronto que tuviera que ver con la guerrilla, con el ejército, con la policía, ya éramos catalogados como informadores, como sapos, y esas personas eran las que íbamos prácticamente teniendo un temor grandísimo. De los campos, en lugar de que saliera comida, eran muertos en bolsas de polietileno. Personas sanas, personas que realmente no hacían mal a nadie, el solo hecho de que por temor auxiliaran a un grupo o al otro, por ese motivo eran acribillados. Tengo un ejemplo patético que me marcó, de una persona que trabajó conmigo en juntas administradoras locales y junta de acción comunal, Nicanor Castro, que jamás se me va a olvidar, un muchacho sano que nos la pasábamos en la cabecera municipal, llevando proyectos, actas de inversión. Este muchacho me lo mataron, y de una manera sangrienta. Delante de la mamá le prendieron candela, lo amarraron a un árbol inicialmente, le rociaron gasolina y lo mataron delante de la mamá, Nicanor Castro. Otro caso que realmente me marcó y que jamás se me olvidará, me lo llevará hasta la muerte. Un muchacho de Antonio Guagua, tenía ese sobrenombre, era de una familia muy noble del campo, que producían comida para llevar al pueblo y venderla, pero finalmente eran productos que todo el mundo nos valíamos de ellos para alimentarnos. Este muchacho lo cogieron en la orilla de un río, en un potrero, arbustos que crecen en las playas, y Antonio Guagua, en ese momento ya estaban los paras, y entiendo que eran los paramilitares porque la guerrilla no hacía eso. Lo cogieron y lo picaron vivo, con una motosierra le fueron quitando los pies, lo picaron, y en ese momento andaban por el río pescando unos niños, quienes escuchaban los lamentos de la persona cuando era matada de esa manera tan cruel, y ellos se escondieron, o si no también hubiesen caído ahí en esa matazón. Ellos fueron los que llegaron al pueblo a dar la noticia. Yo tenía con mi madre una finquita que fue adquirida con mucho esfuerzo, para llevar unos animalitos, un ganado que teníamos pastoreando en la calle, que nos causaba muchos problemas. Llegaban a porrear los animalitos a la casa porque hacían daño en la calle, pero mi hermano, que era quien pastoreaba en un burrito esos animalitos para que tuvieran comidita, teníamos muchos problemas, y compramos la finquita con mi madre. La llevamos a ese ganadito después de un tiempo, ya que hicimos pastico y todo eso y comidita en la finca. Personalmente a mí realmente me dio mucho susto el hecho de que me empampletaron la casa de la finca.
el 34 Frente de las FARC, que era el grupo que estaba en ese sitio en ese momento. Eso iba a preguntar. ¿Ustedes saben, tienen idea de qué grupos exactamente fueron los que se asentaron, que llegaron en esta época allá como al territorio? Sí, el 34 Frente de las FARC exactamente era un grupo militar, o es un grupo militar, porque no sé si realmente se haya acabado con la actividad que ha hecho el gobierno para combatirlos. Y el grupo paramilitar que llegó ahí, que ahí fue donde más la región la violencia. Sí. Y la presencia de la policía y los militares también tuvo efecto en... Obvio, sí, claro que sí, porque ellos empezaron a combatir la guerrilla y empezaron a combatir los paras. Entonces se vio más violencia realmente, ¿no? Sí se combatía, pero cada frente tenía su objetivo, que era predominar más que otros. Entonces, en el caso de los paras de la guerrilla inicial, ese fue el grupo que inicialmente desestabilizó la región. Este grupo, por ejemplo, en el caso de mi familia en la finca, pasaban por la finca y tocaba atenderlos porque nos daba miedo no hacerlo. Tocaba darles, si fuera el caso, un almuerzo, no porque que ellos fueran de mis amores, ¿no? O fueran de nuestros amores, tampoco, ¿no? Simplemente por temor a que nos recriminaran, nos mataran a alguno, pues tocaba atenderlos, darles un fresco, darles posada llegado el caso. Pero entonces, en ese momento, el caso mío, yo pertenecía a juntas ministeriales locales que fiscalizaban las demás juntas y fiscalizaban la Junta de Acción Comunal, Junta Administrativa, Juntas de Padres de Familias. Entonces, en ese momento había un médico que desafortunadamente yo me lo eché de enemigo por estarle siguiendo los pasos de que hacían la Junta Administradora, la Junta de Acción Comunal. Y resulta que este médico salía en algunos casos a la capital del departamento, o se iba a las cabeceras municipales, pero realmente la mayoría del tiempo que él dedicaba era a auxiliar a la guerrilla, a curar los heridos en la selva, porque este frente salía a hacer daños, más que todo. El Frente 34 de la FARC hacía mucho daño, era por las partes de Urabá antioqueño. Hacían sus fechorías y llegaban y se resguardaban en la serranía del Darién. Entonces, a mí me panfletaron la casa, me colocaron unos panfletos en la casa donde decía "Ojos sapos HP", y eso nos llenó a nosotros de temor, y realmente si teníamos un poquito de ganas de seguir viviendo en esta región, ese motivo... Eso fue lo que nos provocó el salir de él. Yo quiero preguntarle a mi tía, que fue de todas la que más vivió en este territorio y la que más presenció como el conflicto, que me cuente como su experiencia, como lo que más le marcó, que hable pues por mi abuelita, como todo lo que le marcó, o sea, que cuente como sus experiencias más aterradoras, o cómo le cambió la vida esto. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Mercedes Jurado. Pues yo también tuve un tiempo cuando pequeña que gocé mucho allá. Nosotros jugábamos mucho, nos divertíamos mucho en el pueblito porque era una gente sana. Una gente sana, y pues ya cuando fue avanzando el tiempo nosotros fuimos creciendo. Mi mamá perdón, le hacía la alimentación a los policías, les lavaba la ropa. Entonces por eso nosotros corríamos peligro también allá cuando empezó a llegar estas fuerzas negativas para el país. Y resulta que pues de todas maneras tocaba atenderlos, porque si nosotros no los atendíamos éramos blanco fácil de esos grupos para que nos mataran. Yo me casé con un agente de la Policía Nacional, y
También nos tocó salir corriendo por ese motivo, porque mi esposo por allá también descubrieron unos cultivos de marihuana y él se fue a acabar con esos cultivos y pues nos amenazaron y nos tocó salir corriendo de allá también. Pero una parte que me marcó a mí fue una vez que cuando ya estábamos aquí en Bogotá, nosotros con mi hermana íbamos a visitar a mi mamá allá a Balboa y una vez se metió la guerrilla al pueblo y me dijo mamá toda asustada, me dijo mijito, me dijo, negra, corra mamita, guarde, si usted trae los carnets de la policía de sus hijos, de los niños y suyos, vayan, métase bajo las piedras, no tengas hoy porque si no aquí me la matan. Y que me tocó hacer, ir y guardar los papeles, los carnets de la policía debajo de las piedras como ella me dijo, y hacer como nada. Y la guerrilla también eran unos que andaban detrás de las mejores muchachas que van en el pueblo. En el pueblo, pues, esta fue lo que más me marcó a mí. Y yo, pues, como yo viví la mayoría de tiempo allá en Balboa con mi hermanito discapacitado, nosotros éramos los que ya le hacíamos la comida a los policías también y lavábamos la ropa. Por eso mi hermanito salía al río a lavar con su burrito y con la ropa encima de la cabeza. Pues no, pues hasta ahora somos unos desplazados más de la violencia de este país. Pues obviamente todo esto tuvo muchas serias repercusiones y yo creo que en el territorio más, o sea, en este momento pasaría de ser un territorio hermoso, un paraíso, a ser un lugar donde se ubican unos grupos armados y es como centro de conflicto y solo eso se convirtió, la gente se fue yendo. Pues, yo quiero agregar algo ahí a lo que contó, lo que estabas contando Lorena y lo que contó mi hermana y mi hermano, y es como en el momento ya crítico. Realmente yo me fui muy joven a estudiar, pero cada año yo volvía a la casa en las vacaciones, siempre volvía, porque a pesar de todo, para mí ese era el paraíso, me encantaba estar con mi familia, me gustaba ir al río, nos íbamos a hacer paseos de olla, que era todavía algo muy típico del pueblito, nos íbamos a bañar con los compañeros, allá no había lujos, no había nada de eso, pero qué mejor que como esa comunidad tan bonita, todos éramos como hermanos, los juegos de nosotros, allá cuál bicicletas, cuál muñecas, nosotros no teníamos para eso. La vida de nosotros, lo más agradable era irnos para el río, montarnos en los árboles a coger frutas, irnos para el río, jugar a la gallina ciega en las tardes. Cuando yo empecé a estudiar, que me volvía a la casa, era muy rico porque mi mamá hacía fiesta cada que alguno de sus hijos volvía. Lo más que me marcó a mí en el momento realmente, que fue una situación que me pasó cuando había tenido a mi hijo mayor, a Julián, y me fui a pasar la dieta porque mi mamá vino a cuidarme, yo me fui con ella para Balboa. Y en ese tiempo ya estaba esa violencia ya, y no se me olvidará nunca que precisamente había unas personas que tenían muchas tierras y muchas fincas allá, que eran los Willis. Y yo una vez llegué allá y preciso en una de esas visitas atacaron, cuando ellos iban llegando al aeropuerto, los atacó la guerrilla. Yo estaba con el niño tenía apenas 2 mesecitos, y mi mamá, mijita, vaya, escóndase con el niño bajo la cama, por Dios, porque la avioneta pasaba por encima de nuestra casa. El aeropuerto quedaba 2 cuadras máximo de la casa hacia atrás. Y nosotros todos asustados porque se oía esa metralleta como si se fuera a acabar el mundo. Eso eran bazucas, metrallas y de todo. Una cosa que a mí no se me olvidará nunca fue la historia de mi mamá cuando le tocó salir de Balboa. Mi hermano fue testigo, ella estaba solita con él allá, porque ya en ese tiempo ya todos habíamos salido de Balboa, todos vivíamos fuera. Pero en el momento cuando empezó a recrudecerse más la violencia, como sabían o se enteraron que mi mamá les cocinaba para poder sacar a toda esa familia adelante y podernos dar una educación, al menos darnos de comer a todos, ella le tocó hacer lo que de pronto a mucha gente le daba miedo hacer, y era cocinarles a los agentes de la policía, lavarles los uniformes, que esto era con lo que se ganaba el sustento de la familia. Y resulta que en una de esas, cuando ya ellos seguramente supieron de eso, llegaron a amedrentar a mi mamá y a mi hermano. Yo quiero que él mismo enseñe, nos cuente qué fue lo que le pasó cuando allá llegaron y le pusieron a usted. ¿Cómo fue eso?
Lo más triste de todo es que él, obviamente ellos no sabían que él era sordomudo seguramente, ellos pensaron que era solamente el problema era de su piecito y resulta que ellos no se dieron cuenta que él no escuchaba, pero claro, cuando él vio esa arma en su cabeza, ¿quién no se va a asustar? Más él. Como él se puso a llorar, ellos empezaron a insultarlo. Y entonces mi mamá salió en defensa de él y dijo, por favor, que no le hicieran nada ni lo trataran mal, que era que él no oía y que él estaba muy asustado. ¿Qué le tocó hacer a mi mamá? Vender todo, regalar y salirse de allá. Eso fue muy duro para ella. Toda la vida de ella y de todos nosotros se truncó. Porque a ella le tocó regalar lo que durante 40 y pico años había conseguido trabajando como una mula. Y vender y regalar para poderse salir de allá para que no los mataran. Eso es muy duro. En una ocasión, yo estaba en la finca con un hermano mi hermano discapacitado, estaba con mi madrecita en el pueblo, en la casa. Hubo un ataque de la guerrilla donde volaron el puesto de policía y se llevaron los policías y hubo muertos de un lado y de otro. Yo estaba en la finca y eso fue como a las 3 de la mañana cuando empezó ese embate militar de la guerrilla y bueno, y la policía también a defender su puesto. La verdad fue tan largo esa balacera que con mi hermano decíamos no vamos a encontrar a nadie en el pueblo. Mataron a todo el mundo, ahí cayó mi mamá y mi hermano. Y la verdad yo en ese momento hubiese querido salir casi amaneciendo de noche, pero me da susto porque fue tan cruel la balacera que de pronto decíamos con mi hermano, de pronto llegamos y están por ahí todavía cerquita del pueblo y nos matan a nosotros. Nos tocó esperar más o menos 10 de la mañana para salirnos al pueblo y íbamos preparados para todo, para encontrar a mi mamá y a mi hermano muertos y el pueblo acabado. Y afortunadamente mi madrecita y mi hermano todavía estaban vivos. Son cosas tenaces. Cuando yo llegué a Bogotá, que adquirimos una pequeña vivienda cerquita de Indumil, acá en Bogotá, no sabíamos que estaba esa fábrica de municiones y de armas de la policía. Y realmente estaba yo tan marcado que yo me asusté y fui a donde mi señor y le dije, mamita, por favor, mire lo que está pasando, ¿será que se metió acá la guerrilla también? O sea, tenía tanto esos problemas acá, que al otro día alguien nos comentó, dijo, no, lo que pasa es que hay una fábrica de municiones y de armas de la policía, entonces, pero ya está, en ese momento estaba todo eso. Eso quería preguntar yo, pues a mi tía, que fue la que más convivió con mi abuela, ¿cómo fue la llegada a Bogotá? ¿Cómo les cambió totalmente la vida? Pues eso fue muy tremendo porque dígame usted, mamá y mi hermano, todos acostumbrados a vivir al aire libre allá en el pueblo, a hacer lo que quisieran, comida hartísima por un lado y por el otro había hartísima comida. Venir a encerrarse aquí en Bogotá en una casa donde no tenían derecho a salir, porque si salían a la calle tenían que tener un pasaje para todo comprado. Si me querían un tomate, todo comprado, bien caro. Eso fue muy tremendo, aún para él todavía es tremendo, todavía recuerda sus vaquitas, sus gallinas, todo lo que tenía allá, todo él recuerda todo eso, y eso, venir de ellos a encerrarse aquí a cuatro paredes de cemento, eso fue muy tremendo para ellos. Mi mamá, yo creo que por eso fue que ella también se enfermó tanto, porque ella que llegó a trabajar también, pero no es lo mismo que cambiar en el campo donde ella vivía, tenía sus cosas, su ganado, sus gallinas, todo para venir uno aquí a encerrarse. Eso, pues nada, perdón Lorena, otra cosa que me marcó también ver a mí, una cosa que vi en Balboa también cuando empezó la violencia, fue una vez que vimos también que trajeron un señor del campo también que vino macheteado por la cabeza, todo vuelto pedazos. La guerrilla lo cogió, le dijo que era un sapo, que era
y ahí lo mataron, delante de los niños, delante de todo el mundo ahí. Eso quería preguntar. ¿Ustedes sabían o era muy evidente, digamos, cómo actuaba determinado grupo? Por ejemplo, digamos, si lo que hacían los guerrilleros o lo que hacían los paramilitares, o simplemente ustedes solamente veían gente como muriéndose, conflicto, gente muerta, sin saber quién era el que lo hacía, Pero o siempre se sabía. Pues nosotros no se sabía porque como la policía, ya le digo, la policía también le tocó salir de allá del pueblo porque Ahí lo sacaron también. sí, la guerrilla lo sacó. Y ¿sabe por qué nos dábamos cuenta nosotros que eran los paramilitares y los guerrilleros? Porque aquí no me da miedo decirlo, los paramilitares eran más sangrientos que la guerrilla. Pues yo no estoy defendiendo a ningún grupo armado porque todos son violencia, pero ellos, cuando salía la gente macheteada, así como dijo mi hermano, que con esa cosa, ¿cómo se llama? Motosierra. La motosierra, esos eran los paramilitares. Y en esa época presencia, digamos, de políticos, del Estado, Sí. ¿cómo era? Yo quiero ahí, porque alguna vez yo estaba muy pequeña y yo sí recuerdo que fue uno de los candidatos presidenciales. ¿Cuál fue el que fue? Fue Pastrana el que fue el papá, pero para Misael Pastrana. No, el hijo. Ah, bueno. No, fue no, Misael no, Pastrana, no, porque no, eso no. fue hace cuando yo estaba pequeña. Iban siempre los políticos allá a prometer cosas, a conseguir votos, pero uno veía que al año siguiente uno viera como que se arreglaran las cosas, que colocaran el acueducto, que colocaran nada, eso era solamente, Son engaños. iban solamente a prometer cosas para conseguir unos votos. Eso era lo que hacían.